Buenos días amigos, hoy sabemos siempre en este canal aprendemos el idioma full a la diferenciación cultural y también en este vídeo hoy he invitado a un amigo. Entonces si no has podido suscribirte en este canal, suscríbete y pasamos al vídeo a ver qué hemos opinado nosotros dos. Buenos días. Buen día, señor. ¿Cómo estás? Yo estoy bien, ¿tú Bien. cómo estás? Bien, señor. Muy bien. Entonces hoy estamos aquí para hablar un tema sobre África. Realmente África está conocida aquí. Vale. Y por eso hoy ustedes pueden aportar algunas opiniones sobre esto. Y para hablar con este tema y es cosas muy interesantes. Pero hablamos, ¿es realmente África está conocida aquí Sí. o no? Porque hay mucha gente que viene aquí y de África, pero lo que yo he notado, y África no está conocida como lo que pensamos nosotros. Somos africanos, pero Sí. es diferente, ¿no? Eso. Porque cuando llegamos aquí nos preguntan, por ejemplo, como preguntas como ¿África es un país o África es un continente? Como ese tipo de preguntas, ¿sabes? Eso sí. Entonces, en este punto diría que tendremos que hablar la gente, ¿no? A las personas que nos dicen dónde eres. Y hay algunos que no saben dónde está África. Y saben solo África, aparte de Marruecos y de Algeria, ya está. Y no saben la África subsahariana, por ejemplo, como Senegal. Pero sí que Senegal está, hay muchos senegaleses aquí, sobre todo en España, pero es totalmente diferente con otros países. Hasta como mi país, Guinea, mucha gente no conoce Guinea y mucha gente no conoce África, eso es verdad. En África nosotros sabemos mucho del tema de países occidentales. Sí. Países occidentales, por ejemplo, Europa, América. Es que conocemos muchas cosas de esta gente, pero la gente de ahí no está interesada en saber nada de nosotros. Claro, claro. No saben nada. En este punto yo le voy a añadir... Mucha gente me pregunta, oye, ¿dónde eres tú? Lo digo, soy de Guinea-Conakry. ¿Guinea-Conakry? ¿De dónde es eso? O algunos, por ejemplo, los españoles, algunos que saben en Guinea-Conakry como Guinea Ecuatorial existe, hablan español, le dicen, Guinea Ecuatorial, española. No, no es española, es Guinea-Conakry. No es tanto. Hay gente que no conoce nada de África. Muchos países de África no saben dónde es y qué cultura tiene el país. Claro. En este punto yo diría que también lo que se conoce aquí en África como las imágenes, como la pobreza, ¿no? Es lo que conocen de África, por ejemplo, lo que muestran en la televisión, lo que muestran en las fotos por algunos parques, ¿no? Y hacer safaris para ir a ver a algunos animales. Algunos piensan en este día que África es un país, ¿sabes? Y no saben lo que es. Yo diría que África se constituye 53 países. 53 países que constituye África. Es verdad. ¿Sabes? Y pues, entonces, en este punto, y la gente conoce solo la parte de la pobreza. Bueno, además, la mayoría que están occidental, los europeos, la mayoría, algunos sí que saben, pero algunos no. Lo que saben no le quieren enseñar lo que no saben. ¿Por qué? Porque no interesa en África. Nosotros tenemos que luchar nuestro futuro. Es que los europeos tienen un futuro, un paso adelante más que nosotros. Pero la culpa es de nosotros. Yo no puedo echar la culpa a nosotros. ¿Por qué? Porque África somos un país ricos. Tenemos de todo. Tenemos diamantes, tenemos bosques, tenemos muchas resources que pueden ayudar a nuestras poblaciones. Pero ¿qué pasa? Los que mandan, que está encima, no quieren nos echar cable los gente de poblaciones del países. No estamos unidos. Eso es lo que falta. Por eso los europeos tampoco nos respetan. ¿Me entiendes? Tienen que respetarnos. Tienen que saber, nosotros somos personas como ellos. Si nosotros también demostraremos, decir, nosotros también somos especial como ustedes. Es decir, como no tenemos buenos dirigentes y tenemos muchos recursos, como lo que has dicho, ¿no? Entonces, en este punto, ¿tú crees que a partir de ahí, que no se sabe de África, viene por ahí? Porque no tenemos buenos dirigentes, ¿no? Pues entonces, decir, si no tenemos buenos dirigentes, no podemos, la gente no nos puede respetar. No. Entonces, eso es una causa, ¿no? Es una causa de falta de respeto primero y de falta de consideración, ¿no? Sí. Entonces, si falta de consideración viene, es como decir, nosotros también
tenemos que hacer algo. ¿Y qué podrías decir que podemos hacer? Lo que tenemos que hacer es unirnos. Tenemos mucha gente inteligente. Tenemos mucha gente que tiene nivel alto, que habla muchos idiomas. Tenemos mucha gente que sabe lo que tiene que hacer y lo que no. Pero lo que pasa, lo que no sabemos qué hacer es unirnos en Sí, Mali, sí. en toda África. Sí, va. Pues entonces, porque sabemos también que la educación en la escuela africana no se aprende nada de África, ¿verdad? Es verdad. Entonces, también aquí, lo que veo también aquí, en las escuelas europeos o occidentales, diría que no se sabe nada de la historia africana. No. Y nosotros también, y sabemos muchas cosas, como Cervantes, Pablo Picasso, Sí. todos esos, nosotros Todos los que saben algo, nosotros lo sabemos. Pero Eso. resulta que ellos no saben ni Sheikh Anta Diop, No, o ni saben ni quién es Ahmed Sékou Touré, no. no saben ni quién es Thomas Sankara, que si no, eso es un líder político. Déjame, Entonces- y te explico un poquito. En este tema que tú estás contando, es muy importante. Yo no estoy de acuerdo contigo. ¿Sabes por qué? Porque nuestros líderes africanos que lucharon entre dictaduras, que lucharon la independencia de África, no europeanos que quieren saber con ellos, para que sepas. Eso es otro punto. La segunda punta es, nosotros leímos poco, pero sabemos mucho. Los europeanos, los que están aquí, leen para sobrevivir, crear y vivir. Eso leen. Crear y vivir. Leer, crear. No leer con otra persona. ¿Me entiendes? No lees historia de países africanos. Nunca leen en la escuela. Yo puedo Entonces, decirte que perdón. por eso la mayoría de ellos no saben la historia de África. Porque aquí las carreras son decir, estudias y, por ejemplo, psicología, o estudias y enfermería, o estudias y ingeniería, o estudias y matemática. Nuestros países estudiamos en la universidad estudios occidentales, Occidental. nosotros mismos Ajá. no aceptamos lo Sí. que estamos, como somos, no estudiamos nosotros como estudios africanos, focalizado en África. No. Por eso que todo lo que se vea África por fuera está mal vista.